Sale. Adelante. Vayamos. Ya, no. Te voy a presentar aquí el maestro de ceremonias. A veces, cuando hay una buena elección, nos ven desde Perú hasta Estados Unidos. Nos ven desde Perú hasta Estados Unidos. Pues si siquiera presentamos la Buenas tardes a todos ustedes. Vamos a dar inicio a la sesión de los días miércoles del servicio de ortopedia mixta del Hospital de Ortopedia de la Fuente de Narváez. Y siguiendo las actividades de trabajo, hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Silvestre Fuentes Figueroa, del servicio de ortopedia pediátrica de esta unidad, presidente de estas unidades médicas de esta especialidad, y bueno, pues ya está dentro del equipo de trabajo de este hospital. Y para nosotros pues es muy importante que nos transmita su experiencia, los avances que han tenido a través de la ortopedia pediátrica y sobre todo un tema tan especial como es la epifisiodistresa en niños. Sabemos que predomina más en el sexo masculino, que se predomina en ciertas edades y generalmente es en el sexo masculino, y dicen que a veces tiene que ver son muchos factores, pero uno de los primordiales cuando vemos a esos niños por lo general son obesos, pero dice uno hoy en día la obesidad en México pues ocupa el primer lugar en pequeños, entonces a veces hay desde el punto de vista epidemiológico, bueno, pues estamos viendo que puede haber alguna variante o el medio en el que se están desarrollando. Y sobre todo pues, nos gustaría ver las técnicas quirúrgicas que se están haciendo, si son abiertas o ya son de mínimo acceso, para ver sobre todo el pronóstico de la cabeza femoral. Por eso es que el día de hoy invitamos al doctor Silvestre Fuentes pues, para que nos dé esa experiencia y qué están haciendo en el servicio de ortopedia pediátrica y bueno, qué están haciendo en otros hospitales de México. Doctor, bienvenido, adelante. Gracias por la invitación. Y antes de comenzar la plática quiero presentarles un pequeño caso clínico para que hagamos el ejercicio de la sintomatología de esta enfermedad. Es un niño de 16 años de edad que tiene dolor desde hace 4 meses en el muslo y la rodilla izquierda. No hay evento traumático y tiene sobrepeso. Esos son los antecedentes que tiene el paciente y el cuadro clínico. Ahora, en relación a la exploración física, tenemos una marcha claudicante en el miembro pélvico izquierdo, una limitación a la flexión mayor a 90 grados y no hay aumento de volumen ni en el muslo ni en la rodilla. Entonces, con estos datos que tenemos, ¿qué opción diagnóstica pensarían? Solamente con estos datos. ¿O qué estudio pedirían para ver, bueno, de qué se trata esto? Obviamente sería, ¿sí? Una radiografía, ¿no? Unas radiografías. Entonces aquí tenemos una radiografía que es una AP de pelvis, en la cual se evidencia hay una alteración en la cadera izquierda. ¿Algún diagnóstico les haría pensar esta imagen? Pues a mí me llama la atención que hay una vascularidad de la pelvis. No coincide la línea en cuanto a los dos trocantes mayores y como me da la impresión que hay la longitud del todo de la cabeza femoral es diferente al lado izquierdo y me da la impresión como si tuviera hay una rotación o hay un acortamiento que me pueda estar simulando que ahí puede haber un problema. Me llama la atención esta zona hay una zona de esclerosis en la parte interna de la cabeza femoral. Eso es lo que me llama más la atención. No sé si sea una zona de necrosis o hay algún proceso inflamatorio, pero puede estar relacionado al cuadro clínico. Muy bien, evidentemente la posición que tiene, la rotación es obviamente antiártica.
el cuadro clínico de manera de la evolución y en relación al sexo y la edad nos orientaría un poco a la epifisiolistesis. Sin embargo, en este caso, al ver la imagen, no es una imagen característica, ¿no? Hay una lesión quística, lítica en esta región de la epífisis, y en la lateral se muestra igual justamente el halo escleroso y la lesión que involucra a toda la región de la epífisis mediana, ¿sí? Entonces tenemos aquí una tomografía en la cual se evidencia cómo está una lesión lítica en toda la región medial de la parte de la cabeza femoral. Evidentemente que no es un caso de epifisiolistesis. La cuestión es ver cuál sería el diagnóstico diferencial. Este paciente no pudiera ser un quiste óseo, en realidad por la edad y el sitio de localización fue un condroblastoma. Entonces ya vamos a entrar a lo que es la plática del día de hoy. El tema es epifisiolistesis femoral proximal. Yo soy el doctor Silvestre Fuentes Figueroa y los objetivos de hoy que es, vamos a revisar las evidencias de la historia natural de la epifisiolistesis femoral proximal y vamos a tratar de identificar, de discriminar cuáles son los puntos claves tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Entonces tenemos que por definición la epifisiolistesis, si la dividimos, entonces vemos que estamos hablando de la epífisis, de la zona de que es la epífisis por arriba de la fisis y de la metáfisis. Listesis, que se refiere al deslizamiento que hay. El deslizamiento habitualmente es hacia inferior y posterior. Femoral, pues estamos hablando del fémur, y proximal. Pero también se considera que es una lesión fisaria tipo 1, porque lo que se desliza es totalmente la epífisis y entonces Salter-Harris correspondería a una lesión fisaria tipo 1. En relación a la epidemiología, como había mencionado el doctor Guzmán, sí, la cuestión de la incidencia es 10 por cada 100,000 niños. Habitualmente comparamos la incidencia de alguna enfermedad con lo más frecuente. En este caso, la luxación o la displasia del desarrollo de la cadera es lo más frecuente en los niños y es una incidencia de 6 por 100,000 habitantes y aquí es de 10, perdón, de 6 por 1,000 habitantes y aquí es 10 por 100,000 habitantes. No es de los más frecuentes en la ortopedia pediátrica. La relación que hay de hombres contra mujeres es de 3 a 2. Es mayor en la raza negra y la edad promedio de presentación es habitualmente de los 13.4 años en los hombres y en las mujeres a los 12 años. Y es bilateral del 18 al 50% de los casos. Este dato es importante para saber o sospechar que si ya se deslizó una, cuál es el porcentaje de que se deslice la otra. Y esta es la epidemiología que tenemos en el hospital. En el 2011 se operaron 622 pacientes. De estos 622, 249 correspondió a la displasia del desarrollo de cadera, 82 al pie equinovaro adulto congénito, y de epifisiolistesis y acortamientos fueron 40 de cada caso, que corresponde al 6.4%. El pie plano con sus variedades flexible, sintomática o rígida, que fue el 4.5%, y las deformidades angulares. Esto fue lo que operamos en el 2011. Y es constante, se hizo una revisión en el 2005 también y aparece la epifisiolistesis en tercer lugar de frecuencia en el servicio. La etiología. La etiología hay diversas teorías. Y como sabemos que la teoría no es lo que la causa-efecto, la teoría quiere decir que no se sabe exactamente cuál es la causa, pero sí hay algunas razones que ocasionan que se debilite la placa fisaria. Y aquí podemos ver que hay factores genéticos, metabólicos, inflamatorios, inmunológicos, hormonales, tóxicos y mecánicos. De los más importantes es evidentemente la cuestión mecánica, el sobrepeso, la inclinación
la vulnerabilidad que tiene la fisis en esa parte del cuerpo por el peso que tiene el paciente. Entonces, las fuerzas del cizallamiento en la fisis superan a los factores que mantienen a la fisis estable. Y en este caso, esta es una muestra en la cual se ve aquí la parte metafisaria y las capas de la fisis. Y en algunos estudios se ha demostrado que la zona hipertrófica es el sitio más vulnerable o donde llega a deslizarse esta parte de la fisis. Estas son unas imágenes de un paciente con una epifisiolistesis. Como les mencionaba, el desplazamiento es más hacia posterior e inferior. Entonces, aquí en este estudio lo que hicieron fue tomar biopsias de los pacientes antes y después de operarse con fijación. Entonces vieron varias cosas que comprueban, la cuestión de la desorganización en la fisis. Aquí está la imagen ya del paciente operado. Aquí se le hizo una fijación con una placa doble acodada, y en la cual vemos aquí las dos imágenes del microscopio. No somos patólogos, pero lo que mencionan en este artículo es cómo hay una desorganización y en la parte de la zona hipertrófica y en la zona proliferativa, que fue algo que no se había descrito previamente. Entonces, la biopsia que tomaron en este sitio de los pacientes antes y después de operar, vieron cómo aquí estaba todo desorganizado, y ya el paciente, cuando estaba operado, ya la fisis estaba estable. Es aquí donde empieza a sonar más este significado de estabilidad de la fisis, no tanto de que esté tanto deslizada, sino de la estabilidad. Y entonces aquí describen cómo hay una mejor organización. Esta es de las fibras de colágeno. Y en esta otra vemos cómo, como les comentaba, hay una distorsión en la arquitectura de las células tienen más líquido, están más dispersas. La zona, como les comentaba, proliferativa e hipertrófica es el sitio que más se ve afectado, y son incongruentes porque es el sitio donde deben de producirse la mayor cantidad de células, y es el sitio que a final de cuentas es más vulnerable. Aquí en las imágenes tenemos igualmente antes de operarse y después de operarse, y aquí se ven igualmente cómo están las células dispersas, y aquí ya las células tienen una mejor organización. En este estudio también vieron que los condrocitos eran más pequeños en las zonas o en las fisis inestables, que no había una estabilidad. Las células se degeneran y mueren al no tener la estructura o el orden que deben, tanto por el continente, que son las células, la colágena, como el contenido, que son las células. El proceso de degeneración en estos casos se acelera, y la estructura mejora al ser estabilizada la lesión, como se ve aquí. Entonces ellos concluyen que hay factores mecánicos y biológicos, que de estos factores etiológicos que les mencioné, básicamente esto es lo que está alterando a la fisis. En relación al cuadro clínico, esto, como vimos en el caso clínico de manera inicial, el dolor es insidioso y es variable la presentación. Puede ser en la ingle, puede ser en el muslo o puede ser la rodilla. Y el tiempo de duración va desde 2 a 6 meses. Incluso muchas de las ocasiones se confunde con una patología de rodilla. Hay claudicación. Como ya hay afección en la parte de la zona de apoyo, entonces el paciente ya no puede apoyar o tiene que modificar la carga, tiene que rotar de manera externa la pierna. La progresión de la marcha ya lo tiene que hacer con una progresión positiva, tiene que abrir el pie, porque en ese es el sitio donde la fisis deslizada todavía tiene apoyo con el fondo acetabular, porque recordemos que el deslizamiento es hacia inferior y hacia posterior. Y sí, como mencionaba el doctor Guzmán, este es el fenotipo de los pacientes con epifisiolistesis, habitualmente, como les mencionaba, entre los 12 y 16 años.
y este es un signo básico en relación al sospechar esta patología. Y es muy significativo. El paciente, imaginen que la fisis ya está deslizada inferior y posterior. Cuando ustedes le hacen flexión a ese paciente, el paciente tiene que rotar de manera externa la pierna, porque a ese lado está en la zona articular. A este signo se le llama el signo de Dreman. Actualmente en los pinzamientos acetabulares también se le llama el signo de Foucault, pero es exactamente lo mismo, el tener que hacer una rotación externa al momento que uno hace una flexión pasiva del paciente. Y aquí está claro, ¿no? Cuando se llega a la flexión, el paciente tiene que hacer esta rotación, porque es el sitio donde se encuentra la superficie articular, obviamente ya deslizada. Aquí vemos un paciente que este es el fenotipo. Y este es otro estudio en relación a qué tanto está relacionado el sobrepeso y la obesidad con la epifisiolistesis. Y aquí es muy claro que, como cuando, de esto solamente vieron la cantidad de pacientes que tienen obesidad y sobrepeso. Entonces solamente un 40% eran los pacientes que el peso estaba normal o incluso bajo, y aproximadamente el 60-70% los pacientes el sobrepeso y la obesidad es un factor que puede desencadenar esto. Este es otro estudio en el cual también demuestra cuánto tarda el paciente a llegar al hospital. En este estudio es un estudio que se realizó en un hospital de concentración de pacientes pediátricos, y entonces lo que hicieron fue ver en retrospectiva los pacientes que tuvieron epifisiolistesis, qué tiempo duraron con la sintomatología y cuántas visitas tuvieron. Y entonces aquí se ve que el 1% solamente tuvo una consulta y llegó ahí, y ahí lo diagnosticaron y ahí lo trataron. Los pacientes que tuvieron 2 consultas, es decir, que fueron a un lugar y después terminaron ahí, fue el 30%, pero esto es importante, el 69% van a un lugar y luego los envían a otro, y al final de cuentas llegan al sitio donde se tienen que operar. Es algo que es lo que igualmente pasa aquí. Los pacientes ya duraron 6-8 meses y el diagnóstico fue un poco errado, y entonces la situación de la severidad que tienen pues ya es mayor conforme pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque el sobrepeso no se les va a quitar con solamente una visita al médico, ¿no? Y aquí vemos lo que les mencionaba. En ese mismo estudio vieron, bueno, los pacientes que llegaron, en dónde les duele. Les duele la ingle, les duele el muslo, o les duele la rodilla. Y aquí está que el 60% de los pacientes el dolor es en la ingle, en la cadera. El 18% es en el muslo y el 22% es la rodilla. Entonces tenemos aquí un 40% en el cual el dolor puede estar en el muslo o en la rodilla. Entonces nosotros debemos de sospechar que existe esta alteración. Y ellos concluyeron que los niños obesos con dolor en cadera, muslo o rodilla, se debe realizar una AP lateral de las caderas. Aquí en la cuestión clínica también se puede acompañar de dolor local. Como les mencionaba, la superficie articular está ya deslizada hacia abajo y hacia atrás, entonces necesitan poner el pie en una actitud con rotación externa. Y la limitación principal o primaria es hacia la rotación interna pasiva. Ahí es cuando ponemos la mayor tracción a la cápsula articular y el paciente manifiesta mayor dolor. Y a veces notamos un acortamiento de 1 a 2 centímetros, pero esto varía dependiendo de la severidad de la lesión. Entonces las clasificaciones, hay varias clasificaciones. La primera es en relación a la duración, y esta es aguda, subaguda crónica o crónica agudizada. Y el tiempo importante, o el tiempo en donde se hace el corte, son las 3 semanas. A las 3 semanas de evolución es agudo, de 3 a 6 semanas subagudo, y 6 semanas en adelante es crónico. ¿Cómo puede ser crónico agudizado? Habitualmente cuando hay un evento traumático, y eso se puede ver incluso radiográficamente. El paciente ya llevaba tiempo con esto, pero algún evento traumático banal puede provocar que esto se deslice todavía más.
En relación al desplazamiento también hay una clasificación en el cual se menciona aquí en la